A Berries. Continuamos con el siguiente capítulo. El capítulo 3, ciclo celular. Primero, vamos a tener el crecimiento y desarrollo del organismo dependen de la capacidad de las células para duplicarse y dividirse de manera controlada. El ciclo celular, que comprende la interfase y la fase de división. Es decir, el ciclo celular está compuesto por dos fases, interfase y la fase M, ya sea mitosis o ya sea meiosis, fase M, garantizando la proliferación celular como la transmisión correcta del material genético. Hablemos de la interfase. La mitosis es el proceso en que una célula progenitora da origen a dos células hijas, con la misma carga genética, es decir, a dos células hijas iguales. Antes de la mitosis, la célula entra en una fase de preparación. La célula se prepara para dividirse. A esta fase se le conoce como interfase. De aquí, la interfase está compuesta por tres partes. La fase G1, donde se sintetizan proteínas. La sección S, en donde ocurre la duplicación del ADN. A este ADN duplicado se les conoce como cromatides hermanas o como cromosomas homólogos. Y por último, la G2, donde la célula ya se prepara para entrar en la fase M, ya sea mitosis o meiosis. Ahora hablemos de la mitosis. Al inicio de la mitosis, los cromosomas comienzan a enrollarse, marcando así el inicio de la profase. Como hablamos en el anterior video, que cuando se comienza a enrollar toda esta información no se puede transcribir, ¿cierto? Bueno, cuando los cromosomas comienzan a enrollarse, a contraerse y a condensarse, marca el inicio de la profase. Cada cromosoma va a quedar conformado por dos subunidades paralelas, unidas por una región angosta en su centro, llamada centrómero. Estas dos subunidades paralelas se refiere a como el cromosoma tiene una forma de X, serían como las dos patas de arriba y las dos de abajo, a eso se refiere con dos subunidades paralelas, unidas por la región del centro, eso llamado centrómero. En la profase, los cromosomas se siguen enrollando, condensando y acortando, y se pueden visualizar en la prometafase. En otras versiones, y se pueden visualizar en la prometafase. Esto a través del microscopio electrónico de barrido o microscopio electrónico de transmisión. Durante la prometafase se desaparece la envoltura nuclear, las fibras del huso se extienden entre los centrómeros y los centriolos, los cuales, se ha dicho de paso, los centriolos van a estar ubicados en los polos opuestos de las células. Y es de ahí donde las fibras del huso, estos microtúbulos, se van a extender entre los centrómeros y los centriolos. En algunos esquemas clásicos, la prometafase se incluye dentro de la profase. Entonces hay quienes consideran que la profase también abarca a la prometafase. Y hay otros esquemas en donde son separadas, profase y prometafase. Luego le continúa la metafase. Aquí en la metafase se puede visualizar esta estructura doble que le había mencionado anteriormente, de los cromosomas. Los cromosomas también se alinean en el plano ecuatorial, es decir, en la línea media de la célula. Cada cromosoma va a quedar unido a microtúbulos, que es lo que se extendían entre los centriolos y los centrómeros, para así formar al huso mitótico. Entonces el huso mitótico son estos microtúbulos que se extienden entre centriolo y centrómero. Eso es el huso mitótico. Posteriormente, el centrómero de cada cromosoma se va a dividir. Cuando estos centrómeros se dividen, marca el inicio de la anafase. Entonces tenemos profase, metafase, anafase, en la que los centrómeros se dividen y viajan a polos opuestos del huso. Eso ocurre en la anafase. Que estos centrómeros, tú para acá, tú para allá, cada quien a su polo opuesto. Y por último, la telofase.
En la telofase, los cromosomas se desenrollan, se vuelve a formar la montura nuclear y se divide la célula, dando como resultado así a las dos hijas que tienen la misma carga genética de la célula progenitora. Existe también una forma de acordarse de todas estas fases, la cual es prométeme por la profase, ¿no? Y también por prometafase, si es que es una sección dividida aparte, si son dos fases aparte, profase y prometafase, ahí entra la prométeme. Y si es uno solo, y si la prometafase se le incluye dentro de la profase, igual sirve el prométeme, porque sería prométeme por profase y por metafase, prométeme, ahí tenemos profase, prometafase, metafase, ana por anafase, telefonearme. Telofase. Entonces sería prométeme, Ana, telefonearme. Aquí incluyendo la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Aquí está, para poder acordarse. Anda. Luego le sigue la meiosis. Ahora vamos a hablar de la meiosis. Ya hablamos de la mitosis, ahora de la meiosis. La meiosis incluye dos divisiones meióticas, a comparación de la mitosis, que era solamente una división. La meiosis solo va a ocurrir en las células germinales, en las células sexuales, para dar origen así a los gametos maduros, a los espermatozoides y ovocitos, respectivamente. Durante la primera división meiótica se va a duplicar el ADN, al igual que en la mitosis. Se forman las cromátides hermanas o cromosomas homólogos, dejando el cromosoma formado otra vez por las dos subunidades paralelas, unidas por el centrómero. A estos cromosomas homólogos, ¿no?, se emparejan con su par homólogo, es decir, estaba el cromosoma y el nuevo formado, el duplicado, ¿no? Entonces, estos cromosomas homólogos se le empareja con su par homólogo. A este proceso de unir al cromosoma homólogo con su par homólogo se lo denomina sinapsis. La sinapsis es eso, la unión del cromosoma homólogo con su par homólogo. La sinapsis, aquí está, es el emparejamiento de los cromosomas homólogos con su par homólogo. Estos pares se emparejan durante la profase 1 y se separan en la anafase 1. Como ya sabemos, ¿qué es lo que pasa aquí en la anafase? ¿Dónde está? En la anafase ocurre que los centrómeros se dividen. Entonces es por eso que los cromosomas homólogos se separan durante la anafase 1. Todos los cromosomas tienen a su par homólogo, excepto el par XY. Este par XY queda representado, que presentan segmentos homólogos en los extremos de sus brazos y se emparejan a través de dichas regiones. En la segunda división meiótica no existe un periodo donde se duplique el ADN, solo es en la primera división meiótica donde se duplica el ADN, en la segunda no, sino que cada cromosoma se va a dividir a la mitad y ser arrastrada a un polo diferente, lo que reduce el número diploide de cromosomas de 46 a un número haploide de cromosomas, 23. En la primera división meiótica es como una división mitótica normal, donde se duplica el ADN y luego se divide, originan a dos células hijas. Lo diferente es que en la segunda división meiótica, directamente estos cromosomas se dividen y cada mitad se arrastra a un polo diferente. Si la célula hija de la primera división meiótica tenía 46, al no haber un periodo de duplicación de ADN, esos 46 se van a dividir, dejando así un número haploide de cromosomas. Gracias a la meiosis es lo que mantiene este número haploide, por la reducción de cromosomas del número diploide a un número haploide. Esto además también, porque ya tuvimos una doble división, entonces los cromosomas, todo este material genético, gracias a estas dos divisiones de la meiosis, es lo que se garantiza una distribución aleatoria de cromosomas y una redistribución del material genético, aumentando la variabilidad genética.
Es por eso que cada persona es diferente y tiene un cierto parecido, pero diferencia con sus padres. Ahora, mucho más antes habíamos mencionado sobre los genes ligados que se podrían separar durante el entrecruzamiento. ¿Qué es este entrecruzamiento? Durante la primera división meiótica ocurren entrecruzamientos. ¿Qué es esto? Consisten en intercambio de segmentos de las cromátides, es decir, de los cromosomas duplicados, del ADN duplicado, entre los cromosomas homólogos. Como sabemos, están los pares homólogos, los cromosomas homólogos, ¿no? El entrecruzamiento es el intercambio de segmentos entre los cromosomas. Eso. Las cromátides se rompen y se intercambian al mismo tiempo que los cromosomas se separan. Entonces, dijimos que los cromosomas se unen durante la profase 1. Luego ocurriría el entrecruzamiento, en donde se comienzan a intercambiar sus segmentos hasta el momento en que se separen, que sería la anafase 1. Al momento de la separación, los cromosomas van a quedar retenidos temporalmente por puntos de intercambio de las cromátides, dándole así una forma parecida a una letra X. A esta letra X, que ocurre entre los cromosomas que se están separando, se le llama quiasma. El quiasma es importante porque garantiza que los cromosomas van a tener el tiempo suficiente para que la información se reparta correctamente y así se tenga una mezcla única de genes. Queda como resultado un aumento en la variabilidad genética. Dicho de una forma más sencilla, el quiasma cumple una función importante para lograr la recombinación genética correcta y la segregación cromosómica. Y así es como terminamos el capítulo número 3, ciclo celular, explicando la interfase como un periodo en que la célula se prepara para la división, y la fase M, que ya sería la mitosis o la meiosis, siendo la mitosis con la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y la meiosis con dos divisiones meióticas, en la primera como una división mitótica normal y en la segunda la división. La división y origina a otras dos células hijas a partir de la primera división meiótica. Y el entrecruzamiento, que es la repartición de la información genética aumentando la variabilidad genética. Así termina este capítulo.